Aleluya. Vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Qué bueno que está usted con un corazón dispuesto para adorar al Señor, ¿verdad? Bueno, damos la bienvenida a todos. Qué bueno que están. Y vamos a compartir la escritura, la palabra. Me gustaría que abrieran su Biblia en este texto que se encuentra en Salmo 34, versículo 18. Hemos estado compartiendo toda una serie acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo de Dios obra en el interior de nuestros corazones. Yo quisiera compartir con usted a quién habla el Espíritu Santo, cómo habla el Espíritu Santo. Creo que es muy importante. Lo primero que quisiera decirles es que el Espíritu Santo no es solamente exclusivo para algunas personas. No, el Espíritu Santo habla a toda aquella persona que realmente está dispuesto en su corazón. El Espíritu Santo quiere hablarnos a todos. Quiere realmente tener esa comunión con nosotros. Quiere realmente hablar a nuestro propio interior. Y quiere Dios que a través de su santo y glorioso Espíritu podamos ser guiados, podamos ser enseñados. Y este Salmo 34, verso 18 dice: cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos en este momento por este tiempo donde tu palabra, Señor, será expuesta, donde sin duda tú hablarás a nuestros corazones por tu Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero quisiera preguntarle, ¿a quién habla el Espíritu Santo del Señor? Creo que este salmo es muy interesante porque lo que este salmo en este texto dice, que Dios habla a todo aquel que tiene un corazón quebrantado y contrito. Es lo primero que se requiere. Si queremos que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a nuestro corazón, bueno, el Salmo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, Dios está cercano con ese tipo de corazón, ese corazón que es un corazón quebrantado, un corazón que muchas de las veces se siente quebrado por las diferentes situaciones que puede estar viviendo, de la índole que puedan ser, ¿no? Pueden ser algunas situaciones familiares, algunas situaciones quizás hasta de la propia salud, situaciones quizás de propio pecado, y se siente quebrantado, se siente roto por dentro. Bueno, déjeme decirle una cosa: si hay algo que el Espíritu Santo de Dios es un corazón contrito, un corazón quebrantado. No está diciendo una persona perfecta, sino el salmista dice que cercano está el Señor a los de corazón quebrantado y un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que se vuelve, ¿verdad?, al Señor, un corazón que reconoce que el único que le puede ayudar realmente es el Señor. Ese tipo de corazones Dios le va a hablar, porque Dios está cercano a ese tipo de personas, ¿ve? Dios siempre, usted verá el respaldo cuando su corazón lo mantenga así, lo mantenga contrito, lo mantenga humillado al Señor. Venga conmigo otro texto más. Bueno, permítame el siguiente texto. Mira lo que sigue el siguiente texto. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué cosa? Le librará al Señor, ¿verdad? Quiere decir que independientemente de la situación que podamos estar viviendo, si mantenemos un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón, ¿verdad?, que realmente necesita el auxilio de Dios, Dios estará ahí para ayudarte. Él dice: muchas pueden ser tus aflicciones, pero de todas esas el Señor te puede librar. Entonces, esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. No sé si le ha pasado alguna vez que quizá hasta solo se siente, piensa que realmente a veces hasta ni Dios está allí, pero déjeme decirle que no. Dios está cercano
si mantienes un corazón así. Lo segundo es que Dios responde a todo aquel que realmente clama a Dios, y todo aquel que le busca. El texto que se encuentra en Hebreos dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, ¿cierto? Entonces es muy importante que haya un corazón así, un corazón hambriento, un corazón tierno, un corazón dispuesto para querer escuchar realmente al Señor, que el Señor le guíe. Y eso fue lo que Dios hizo a través del Antiguo Testamento, como Dios hablaba por medio de sus profetas, pero era el Espíritu mismo de Dios hablando a través de ellos, solamente usándolos como parlantes, pero era Dios hablándole a su pueblo por medio de los profetas, y eso era por medio de la obra de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías 30, versículo 18. Él da una promesa también donde Dios iba a restaurar al pueblo de Israel. Un pueblo que Dios lo había amado, no lo había amado por alguna virtud en sí que él tuviese, sino lo había amado porque Dios quiso amarlo. Dice la Escritura que Dios lo sacó, habiendo muchas naciones mejores que ellos, Dios escogió a este pueblo. Y Dios lo sacó de Egipto y lo comenzó a caminar por el desierto, y ustedes conocen la historia, ¿no? Y ese pueblo que experimentó la gracia, la salvación, que experimentó el poder de Dios, como Dios realmente obró a favor de ellos, llegó un momento que sus corazones de ellos se endurecieron y sus corazones de ellos empezaron a inclinarse a otras cosas menos al Señor. Y Dios habla a través del profeta Isaías capítulo 30, versículo 18. Y oiga lo que el Señor les dijo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Dios es paciente. A veces Dios nos mete en situaciones para tratar en nuestro corazón. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Ve? Que Dios lo iba a meter por un proceso de trituración, para que de esa manera el pueblo de Israel realmente tuviese un corazón dócil, un corazón quebrantado, un corazón contrito, para realmente estar dispuesto a buscar del Señor. Entonces Dios da esta profecía. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, amor por la miseria del ajeno. Siguiendo el verso, dice, tendrá misericordia. Sí, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Vea. O sea, mientras no perdamos nuestra confianza, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia. Independientemente como estés, como te sientas, Dios es un Dios de misericordia. Dios les había prometido al pueblo de Israel que es verdad, estaban por pasar situaciones muy difíciles, pero Dios es un Dios fiel que se compadece de aquella persona que le busca. Ahora, versículo 19, mire. Ciertamente el pueblo morará en Sión. Dios le promete que va a restaurar a este pueblo, que lo va a traer a la nación, que este pueblo morará en la ciudad que Dios le había prometido, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Entonces, Dios sí quiere que le hablemos, así como Dios también quiere hablar con nosotros. Dios siempre ha querido tener. Recuerde que si hay algo que se perdió cuando el hombre pecó, fue esa comunión que tenía con el Espíritu de Dios. Dios se apartó del hombre. Dios le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Esa palabra muerte es separación. Dios se separó del hombre, y ya conocemos toda la historia, ¿no? De que el hombre se degradó, el hombre se pervirtió por causa de esa separación. Entonces Dios trae a este pueblo y Dios quiere que este pueblo lo experimente. Dios quiere hablarle al pueblo. De hecho, cuando el Señor sacó al pueblo y trajo a Moisés, lo llevó al monte. Y ahí se oían los truenos donde Dios quería hablarle al pueblo. Y la Escritura dice que el pueblo dijo, no, Moisés, habla tú con él y nosotros te hacemos caso. Lo que él diga, todo eso lo vamos a hacer. Pero Dios quería tener ese tipo, ¿verdad?, donde le hablara, tuviese una comunión con ellos. Pero el pueblo de Israel no quiso. Ahora,
está sucediendo lo mismo con este pueblo. Este pueblo se había vuelto, ¿verdad?, a la idolatría, al pecado, y Dios está prometiendo que restaurará. Si en su corazón hay ese deseo de clamar al Señor. Versículo 20, mire, verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja. Y va a haber un trato con ellos de sufrimiento y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Versículo 21, que es donde quiero que usted escuche. Entonces dice, tus oídos, ¿qué cosa? Oirán. Oiga, a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor? De ese tiempo donde Dios iba a restaurar, donde Dios realmente iba a hablar directamente al hombre, donde Dios a través de su santo y glorioso Espíritu iba a estar hablando. Dice que escucharía unas palabras que le dirían, ¿verdad?, cómo él debería de caminar, donde el Señor lo guiaría para que no se fuera ni a la derecha ni a la izquierda. Dígame si no es glorioso el Señor. Dios ya del Antiguo Testamento estaba dando una palabra profética de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y es lo que Dios hace realmente con su iglesia. Si esta iglesia es una iglesia realmente que tenga el deseo ardiente por escuchar la voz del Espíritu Santo del Señor. Venga conmigo a Isaías 35 ahora. Todo ese libro de Isaías usted va a encontrar que Dios está llamándole al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dios está llamando a este pueblo a que vuelque su corazón a Él. Y Dios está dando promesas de que Dios lo va a restaurar, de que Dios literalmente lo guiará a través de su Santo Espíritu, que Dios le hablará, que Dios lo conducirá por un camino de rectitud. Isaías capítulo 35, versículo 8, hablando de ese camino que Dios quería que el hombre anduviese. Dice, habrá allí calzada, carretera, camino. Y camino será llamado, ¿camino de qué? De santidad. ¿Cómo será llamado ese camino? Camino de santidad. No pasará inmundo por él. No pasará por ese camino el pecador, el que no se arrepiente, el que no vuelve su corazón al Señor, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. La pregunta sería, ¿por qué no se va a extraviar? Porque el texto dice que Él andaría con ellos. ¿Ve? Jesús dijo algo mucho más glorioso, que Él estaría dentro de nosotros. Entonces, por muy torpe que fuera el hombre, muy torpe quiere decir que quizás no tenga mucho conocimiento escritural, quizás no conozca mucho acerca de las cosas aún que están en la escritura, pero si tiene un corazón sumiso, un corazón vuelto, un corazón tierno, un corazón contrito, un corazón quebrantado, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque un corazón humilde, un corazón manso, va a poder escuchar la voz del Señor. Se va a poder someter, se va a poder dejar guiar por el Señor, porque eso es lo que Dios siempre ha querido, guiar al hombre, habitar en el hombre, conducir al hombre, enseñarle al hombre. Siempre Dios, su intención ha sido esa. Entonces, esta es la promesa, es una promesa de guianza por ese camino. Ahora, es verdad que cuando ese tiempo viniese, cuando el Espíritu de Dios comenzase a guiar al hombre, dice que sería un camino de rectitud, un camino de santidad. Por eso nosotros no podemos pensar, ¿verdad?, que si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a vivir como querramos. No. Si hay algo que comienza a hacer el Espíritu, es a comenzar a generar convicción en nuestro corazón de un proceder que viene a ser conforme a la voluntad de Dios y no más conforme a nuestra propia voluntad. Por eso dice que sería un camino de santidad. Él estaría con nosotros para ayudarnos. Recuerde que el profeta también Ezequiel dijo que cuando viniese ese tiempo, Dios iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne e iba a poner su espíritu dentro de nosotros para que no nos rebeláramos contra los mandamientos, sino al contrario, comenzáramos a obedecer los mandamientos del Señor.
Entonces la persona que comienza a experimentar, ¿verdad?, la voz, la guianza, el Espíritu Santo del Señor en su interior, si hay algo que se va a caracterizar o se va a comenzar a ver, es eso. Es que comienza a ser guiado por el Señor, comienza realmente a someterse a esa voz que el Espíritu de Dios comienza a hablar en tu interior. Esa es la promesa que el Señor hace. Ahora, ¿quiénes van a ser esas personas que van a escuchar la voz? Miren lo que Dios dice en este otro salmo. Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, verso 9 dice: encaminará a los humildes. ¿A quiénes? A los humildes. ¿A quiénes va a guiar el Señor? A los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera o su camino. ¿Ve? El Señor dice en este texto que Dios va a guiar, Dios va a hablar, Dios va a conducir, Dios va a dirigir a esas personas que tienen un corazón humilde. Dios no va a conducir o a dirigir a las personas que son orgullosas, que se creen autosuficientes. Eso no están dispuestos realmente a escuchar la voz del Señor, porque ellos piensan que pueden conducir sus vidas como ellos creen. Pero el humilde no. El humilde es una persona mansa, una persona que realmente entiende que su vida necesita ser guiada por el Señor. A eso Dios va a hablar. A eso Dios va a conducir. Santiago capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice. Y es interesante cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan y nos afirman esta verdad de que el Espíritu Santo siempre va a estar hablando al corazón, que es un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón tierno. Santiago capítulo 4, verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. ¿A quiénes da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Oiga, a los soberbios, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes, favor, ayuda, auxilio, guianza, poder. A los humildes. Ahora, ¿quién es un soberbio? Es interesante cuando uno busca la palabra en el griego. Esa palabra es anitatazo, así como suena. Y quiere decir que Dios resiste, que Dios se opone activamente. Eso quiere decir la palabra resistir, que Dios se opone activamente al soberbio. Es como cuando un ejército se pone enfrente de alguien para que no pase. Así es Dios. Dios resiste a ese corazón soberbio. Ahora la pregunta sería: ¿qué es un soberbio? ¿Qué es un soberbio? Un soberbio o los soberbios son los arrogantes, los que se pueden exaltar a sí mismos, confían en sus propias fuerzas, desprecian la guianza, la corrección, la dependencia de Dios. Ese es un soberbio. Entonces a ese Dios no puede hablarle. Dios no puede. ¿Por qué? Porque no cree que necesita a Dios. ¿Ve? No cree que necesita realmente el favor, la guianza de Dios. Entonces Dios no solamente desaprueba al orgulloso, sino que se opone directamente a él. Lo que está diciendo Santiago. Es lo que dice también el Salmo 25 que leímos. ¿Verdad? Que Dios resiste al soberbio. Pero mire qué dice. Pero que a los humildes da mayor gracia. Y esa palabra es interesante. Los humildes son los que reconocen su necesidad. No son perfectos. Tampoco son personas que andan con la cabeza agachada. No. Son personas que reconocen su necesidad. Que reconocen su dependencia de Dios. Que no presumen de sí mismos. Ni buscan su propia gloria. Sino buscan la guianza del Señor. Buscan que el Señor les guíe. Que el Señor les enseñe. Aprenden a esperar en Dios. No toman decisiones locas. Sino que son personas que se someten al gobierno del Espíritu Santo del Señor. Ahora, ¿por qué Santiago estaba diciendo eso? Cuando usted ve el contexto, ¿ve? El contexto comienza en el versículo 1. Santiago está hablándole a la iglesia, porque esta carta es para la iglesia. Esta carta es para la iglesia. Entonces, mire lo que Santiago está diciendo. Esta iglesia estaba viviendo de una manera carnal, ¿ve? Ofendiendo realmente al Espíritu Santo de Dios. Comienza diciendo Santiago esto en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos pleitos, esas guerras? Tanto desde guerras adentro de la casa como guerras país con país, ¿eh? O entre hermanos. ¿De dónde vienen? De adentro del corazón. Y mire por qué.
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vea, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. Entonces, Santiago lo que está hablando es de diferentes situaciones que estaban en los corazones del hombre. Y especialmente de la iglesia, porque aquí está hablándole de la iglesia, de los hermanos, se puede decir. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, dice que había pasiones desordenadas. Y es interesante cuando usted va y busca qué es una pasión desordenada. Le voy a leer acá la respuesta. Una pasión desordenada es un deseo intenso que se ha salido de control de la razón, del sometimiento a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una pasión desordenada puede ser la ira descontrolada. Cuando no tienes control de lo que estás diciendo, ¿ve? Eso quiere decir una pasión desordenada. O como cuando, por ejemplo, también hay un hombre o una mujer lujuriosa. ¿Me entiende? La lujuria es un deseo sexual que domina, ¿ve? Y degrada a las personas. Esa es una pasión también desordenada. Otra pasión desordenada puede ser la codicia. Por eso dice codiciáis y no tenéis. Bueno, la codicia es el afán de tener riquezas y se vuelve una obsesión. No importa si no hay tiempo para Dios, no importa si no hay tiempo para la familia, no importa si no hay tiempo para nadie, porque yo quiero realmente lograr mi objetivo. ¿Ve? Eso se llama afán. Y esa es una pasión desordenada adentro del corazón. Y eso no estaba sucediendo con los de afuera, estaba sucediendo con los de la iglesia. Por eso Santiago le está hablando a la iglesia. ¿Ve? También la envidia. La envidia es cuando tú tienes un deseo de mal porque otra persona quizás le está yendo bien. Y tú te pones así como medio enojado porque ves que le está yendo bien. Eso se llama envidia en el corazón. Bueno, eso estaba pasando con los hermanos. Desde el versículo 1 al 3, eso es lo que está hablando Santiago. Que eso es lo que estaba sucediendo dentro de sus propios corazones. Por eso, mire cómo los llama. El versículo 4. Oh, almas que adúlteras. Hermano, entonces nuestra alma puede ser adúltera. Claro que sí. No necesariamente que estés metiendo con una mujer o con un hombre. ¿Ve? Que estés haciendo no la voluntad del Señor, sino haciendo tu propia voluntad. Tu alma enredada en otra cosa que no sea realmente el Señor. Mira lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben que si ustedes realmente se comienzan a hacer amigos del mundo, se están constituyendo en enemigos de Dios? ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Santiago. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Entonces, dice, constituyen enemigos de Dios. Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí la pregunta sería, ¿quién es un enemigo de Dios? Bueno, un enemigo de Dios es toda aquella persona que adopta, ¿verdad?, los valores, las prioridades, las maneras de pensar del mundo, del sistema en el cual estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos realmente a pensar que como que la voluntad de Dios es muy exagerada y comenzamos mejor a asociarnos con los pensamientos, con las opiniones, con la manera de cómo vive la demás gente y queremos comenzar a vivir como ellos, nos estamos haciendo amigos del mundo. Es lo que está diciendo Santiago. Y cualquiera que comienza a desarrollar esa vida, Santiago dice, se está constituyendo en enemigo de Dios. ¿Usted me está escuchando? Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Es una actitud de complicidad o conformidad, dice el diccionario, con las maneras de pensar, actuar y desear que dominan a la sociedad en la que vive. ¿Ve? Eso es ser amigo del mundo. Entonces, es realmente no querernos someter a la voluntad del Señor,
a la voluntad de lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer dentro de nuestro propio corazón. Por eso, mire lo que dice ahora el versículo 5. El versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar, ¿en dónde? En nosotros, nos anhela celosamente? ¿Ve? Hay un Espíritu que Dios por su gracia ha hecho morar en nosotros, no porque realmente lo mereciéramos, es por su gracia, por la gracia del Señor. ¿Ve? Que a Dios le plació escogerte, que a Dios le plació llamarte, y que ahora Dios por su gracia te haya hecho nacer y que tú tengas el Espíritu Santo del Señor y que comience esa vida, ¿ve? Ese Espíritu de Dios a querer hablar contigo, a querer guiarte. Eso es por la gracia del Señor. ¿Ve? Entonces, pero sepa que este Espíritu de Dios dice que nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir nos anhela primero? Bueno, nos anhela quiere decir que tiene un deseo profundo. Realmente tener una comunión, ¿ve? Interna con nosotros. Este celo de Dios no es un celo enfermizo. Es un celo, ¿verdad? Que Él quiere realmente santificar su templo. Quiere gobernarnos por dentro de nosotros. Quiere que nuestras emociones, pensamientos sean transformados y que vengan a ser gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Dice que nos anhela celosamente. Es como el esposo o la esposa que no quiere que tenga otra persona. Bueno, así es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Por eso es que cuando quizás tú estás pensando en algo que no edifica a tu persona, sino que contricta, ¿ves? El Espíritu Santo te hace sentir eso. ¿Ve? O estás viendo cosas que no deberías de ver, estás hablando cosas que no deberías de hablar. El Espíritu Santo de Dios, sin duda, ¿verdad? Ahí está muchas de las veces hablándote. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar esa voz porque nos gusta más el mundo. ¿Entiendes? Pero oiga lo que el Espíritu Santo del Señor dice. Que Él te cela. Él te cela. Él te anhela. ¿Ve? Tener comunión contigo. Por eso que es muy importante que nuestros corazones a hoy reflexionen. ¿A quién Dios le quiere hablar? Bueno, Dios le quiere hablar a su iglesia. Pero una iglesia realmente que tenga el tiempo para escucharle, una iglesia que haga sus espacios, ¿ve? También, no solamente vivir todo afanado, todo angustiado durante el día, no, tenemos que tener espacios donde tengamos ese deseo de escuchar al Señor, de tener esa comunión cuando manejamos, que en vez de ir pensando en otras cosas, vayamos pensando en el Señor, ¿entiende? O sea, Dios quiere tener esa comunión. Por eso es que dice que el Espíritu Santo nos anhela. Ahora sí va a entender el verso 6 que leímos. Pero Dios resiste. ¿A quiénes? A los soberbios. Entonces, el orgulloso, el soberbio, es el que no piensa que necesita a Dios. El que es independiente de Dios. Pues a ese Dios rechaza. Con ese no quiere hablar Dios. Pero con aquella persona que reconoce cuando se equivoca, cuando escucha la voz del Señor, que realmente se está desviando, Señor, perdóname. Y pronto, ¿verdad? Tiene un corazón humilde de reconocimiento al Señor que le está ofendiendo. A esa persona Dios le ayuda. Señor, ayúdame en esta debilidad, en este pensamiento, en esta emoción que siento, que sé que es contraria a tu voluntad. El Señor ayuda a esa persona. El Señor está allí para ayudarle, ¿me entiende? No es que usted sea perfecto, no, es una persona que está en un proceso de transformación, en un proceso de santificación, pero tiene que tener un corazón así, un corazón que pueda identificar. El Hijo de Dios puede identificar cuando realmente está haciendo algo que es contrario al Señor. Eso es lo glorioso, eso es lo lindo del Espíritu Santo del Señor en nosotros, que nos puede guiar, que nos puede enseñar, que nos puede corregir en el nombre glorioso de Jesús. Ahora, eso es muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo del Señor? Venga conmigo a este texto que es muy conocido por nosotros, Juan capítulo 14, versículo 16. ¿A quién le habla? A ese que tiene corazón quebrantado, corazón contrito, a ese corazón que se humilla, a ese corazón humilde, a ese corazón deseoso de querer ser guiado por el Señor. A ese el Señor va a estar allí para sostenerle.
Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús dice esta promesa que estaba por cumplirse a unos días. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vea, si hay alguien que nos sabe consolar es el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha experimentado alguna vez el consuelo del Espíritu Santo? Hermano, no hay mejor consuelo. Mire, los hermanos te pueden consolar, ¿verdad? Hombre o mujer te puede consolar, pero no hay como el consuelo del Espíritu Santo. Es algo como sobrenatural, es algo que no te explicas. Es verdad, tenías una congoja, una angustia, una preocupación, pero cuando el Espíritu Santo realmente te consuela, es otra cosa, como que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él puede hacer eso. Entonces, a veces quizás podemos estar todos angustiados, todos preocupados, todos, turbados si usted quiere, pero si hay algo que debemos de saber, que el Espíritu Santo nos quiere consolar. ¿Ve? Él tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando te sientas así, no te sientas entendido, no te sientas entendida, si hay algo que te puede consolar es el Espíritu Santo del Señor. ¿Ve? El Señor te puede consolar, el Señor te puede ayudar en esos momentos de crisis que tú puedes estar pasando, porque Él es poderoso para eso. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, ya leímos el contexto de los textos que leímos. Dios quiere un corazón humilde. Porque si nosotros también, no un corazón soberbio, porque si somos soberbios y comenzamos a llevar la vida como nosotros queremos, tú puedes contristar al Espíritu Santo. Pero si tú tienes un corazón humilde, tierno siempre, el Espíritu Santo del Señor te va a ayudar en todo tu proceso, ¿verdad? En esta tierra, mientras estés acá, te va a ayudar para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Esa es la razón por qué tenemos al Espíritu Santo de Dios. Sin Él no podemos cumplir con el deseo de Dios. ¿Ve? Y el deseo de Dios es que seamos conformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero sin el auxilio del Espíritu Santo, hermano, no podemos. No podemos. Necesitamos al Señor, ¿verdad? Que nos realmente gobierne con su poder a través de su santo y glorioso Espíritu. Verso 17. Entonces Él va a estar con nosotros para siempre. Para siempre. O sea, es verdad que quizás a veces pasen momentos que pienses que no, por la turbación que estés viviendo, pero no. El Espíritu Santo del Señor está allí. Verso 17. ¿El Espíritu de qué? De verdad. O sea, si tenemos un Espíritu de verdad, ¿cómo va a consentir la mentira? ¿Ve? ¿No dice pues el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿O usted cree que está el Espíritu Santo allí para que haya dos vertientes, dos fuentes? Santiago dice que no puede haber dos vertientes, debe de haber una solamente. ¿Entiende? Entonces no puede estar la mentira y la verdad, tiene que fluir ¿qué cosa? Pues la verdad del Señor cada día, a medida que el Espíritu Santo nos va guiando y vamos sometiéndonos a la voz, a su guianza, cada día tiene que ir eso en progresión. Tenemos que ser más honestos, más sinceros, más verdaderos, más genuinos, a medida que vamos, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en nuestro interior, porque hay cosas que nosotros no pensamos que tenemos, pero que llega un momento que el Espíritu Santo nos revela o nos hace ver que sí, hay cosas internas que no queremos reconocer, ¿verdad? Pero que realmente están en nosotros. Entonces el Espíritu de verdad, el cual dice el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, le está diciendo a sus discípulos, ¿cierto? Porque mora con vosotros y estará en ustedes o en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo no solamente quiere, Él está aquí, pero no solamente quiere estar aquí, Él quiere estar dentro. Donde quiera, el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. ¿Ve? Él está en todo lugar. Es el Espíritu Santo de Dios, pero Él también mora en nuestro propio corazón. Eso es lo glorioso del Espíritu Santo del Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Él solamente si estaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén. Él no podía estar en otro lugar, porque estaba atado a ese cuerpo en ese momento. Pero cuando el Espíritu Santo viniese, ese sí, puede estar en todo lugar en este momento. Entonces, donde quiera que estén, allí está el Espíritu Santo del Señor. Vea lo que dice Juan 16.
capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, es conveniente que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, ¿qué dice que iba a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué más? Y de juicio. Es muy interesante entender esas tres palabras. Porque esas tres palabras te enseñan realmente lo que hace el Espíritu Santo y por qué nos convenía que el Espíritu Santo realmente viniese y qué es cómo habla el Espíritu Santo del Señor. Bueno, dice que nos iba a convencer. Nos iba a convencer. ¿Qué quiere decir la palabra convencer? La palabra convencer implica reprender, exponer, corregir con evidencia. Eso quiere decir la palabra convencer. Quiere decir reprender, exponer, corregir con evidencia. Y eso es lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Es que nos reprende en el interior cuando estamos mal. Inclusive cuando recién comenzamos quizá a escuchar la voz, el Evangelio y la voz del Espíritu Santo nos comenzó a reprender. Por eso hay gente, ¿verdad?, que dice, no, es que viene con la esposa y dice, no, es que tú le dijiste al pastor. No, es el Espíritu Santo del Señor, ¿entiendes? O a veces uno en una conversación y ya estás pensando, alguien le dijo. No, a veces es el Señor usando un parlante, pero es el Espíritu Santo del Señor. Y a veces no necesariamente necesita usar una persona, lo puede hacer directamente contigo. El Espíritu Santo hace realmente sentir, dentro de tu ser, te hace sentir, por ejemplo, que has ofendido, que has pecado contra el Señor. Antes de que nosotros realmente hubiese un arrepentimiento genuino, eso fue lo primero que comenzó el Señor a mostrarnos. Nuestra condición pecaminosa, lo rebelde que somos, lo egoísta que somos, lo orgulloso que somos. El Espíritu Santo nos empieza a dar convicción en nosotros. Y sabemos que ofendimos al Señor. Y ese mismo Espíritu Santo que nos reprende, nos ayuda a arrepentirnos. Hace que nos arrepientamos, hace que cambiemos nuestra manera de pensar, que entendamos que no es por ahí, que no es la manera como nosotros debemos de vivir. Eso lo hace el Espíritu Santo del Señor. Pregunto, ¿a quién lo hace? Al que tiene el corazón humilde. A esa persona que reconoce, sí, Señor, de verdad que sí te ofendo. Bueno, a esa persona el Señor le habla. A esa persona Dios lo vuelve. Entonces el Espíritu Santo, una vez viene a morar en nosotros, así es como el Espíritu Santo va a vivir hablándote. Va a vivir muchas de las veces redarguyéndote y a veces no tan bien, a veces quizá haciéndote sentir que estás caminando de la manera correcta. Porque mira lo que sigue diciendo, dice, de justicia. El Espíritu Santo convence al mundo de que Jesús es justo. Para muchos Jesús era, en ese tiempo, ¿verdad? Era Belcebú, le decían a algunos, que tenía Belcebú. Otros lo trataban como cualquier cosa. Pero el Espíritu Santo es el que le da convicción a la gente. Porque, por ejemplo, hay gente que es atea, ¿verdad? Y se burla de Dios. Pero llega un momento que cuando el Espíritu Santo realmente comienza a hablarle y comienza a mostrarle en su interior, Él le hace ver que Dios es justo. Que esto no es un cuento. No, que esto es una realidad de vida. Y le genera convicción. Y ese mismo Espíritu que nos revela que Él es justo, también nos revela aquí adentro la justicia cuando estamos haciendo las cosas bien. Y cuando estamos haciendo las cosas mal también nos hace ver. Entonces el Espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu. Cuando estás realmente caminando en la justicia del Señor. De hecho, eso es lo que tiene que suceder. Juan dice que el que ha nacido de nuevo debe de ser justo así como Él es justo. O sea, comienza a practicar la justicia en su propio interior. Y lo tercero dice que nos convencerá de justicia y de juicio. Vea, y eso también es interesante. El Espíritu Santo convence al mundo que un día viene un juicio. Un día Dios traerá un juicio. Un día Dios nos juzgará. Por eso nosotros siempre debemos de descansar en eso, que Dios un día nos juzgará. Ahora, qué bueno que tienes el tiempo para arrepentirte y volver tu corazón y corregir todo lo malo. Está bien, qué bueno, eso es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando para hacer eso. Pero también te da convicción que un día tú no vas a engañar al Señor.
Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo del Señor también te da convicción que un día estarás delante del Señor. Entonces, por eso es que es lindo cuando el Espíritu Santo comienza a producir en nuestro corazón, en nuestro interior, este sentir, ¿ve? Como un pensamiento, como un sentir interno, cosa que tú no tenías antes, pero que ahora el Espíritu Santo del Señor ha despertado. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos hace nacer. Sin el Espíritu Santo de Dios no pudiéramos nosotros realmente entender las cosas espirituales. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Juan también en el capítulo 1, ¿verdad?, dice que nosotros somos engendrados, no por voluntad humana, no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la obra de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos engendra. Los genes de Dios vienen a estar dentro de nosotros. Eso es por la obra del Espíritu Santo. Esto no se puede hacer con el pensamiento humano, ¿me entiende? Esto no se trata a veces de nosotros mismos. Esto es la obra del Señor, ¿ve? A veces nosotros queremos como detallar bien a veces hasta la Escritura, si usted quiere, ¿verdad?, para que los hermanos me entiendan. Es que si el Espíritu Santo de Dios no abre tu entendimiento, no te van a entender. Es el Espíritu Santo del Señor. Por eso, si hay algo que debemos de anhelar con todo nuestro corazón, los que compartimos a alguien, ¿verdad?, desear que sea el Espíritu de Dios que ponga las palabras y que sea Él el que abra el entendimiento, y nuestros corazones nunca se deben de jactar cuando compartimos y hay alguien que el Señor lo comienza a despertar. Gloria a Dios, porque esa es una obra de Dios, no es tuya. ¿Me entiende? Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, viene a ser una persona humilde. Se alegra cuando una persona está conociendo del Señor. ¿Por qué? Porque entiende que es una obra soberana. Le da gozo porque está viendo el obrar de Dios en su corazón. Yo veo a Santiago, es un obrar del Señor. A José, es un obrar del Señor. ¿Me entiendes? Porque ese es Dios el que está obrando en sus corazones, ¿no? Y eso es muy lindo, porque ahí tú puedes darte cuenta que es real. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son naturales, del Espíritu. Entiende las cosas naturales. Mira lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Entonces, ¿cómo nos habla? Pues nos hace entender las cosas espirituales, lo que no entendíamos antes. No sé si le ha pasado alguna vez a usted, ¿verdad? Usted leyó la Escritura, pero llega un momento como que el Señor a través de la Escritura como que te hace entender, y tú te da una alegría y un gozo. Dices tú: wow, yo nunca lo había visto. ¿Por qué ahora lo estás viendo? Porque el Espíritu Santo del Señor te lo hace ver ahora. Es el Señor revelándote ahora, ¿ve? Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Pero si realmente tú no tienes interés tampoco en las Escrituras y no tienes el deseo en tu corazón que el Espíritu Santo del Señor te hable, ¿cómo lo va a hacer? ¿Tú ya te crees que sabes todo? ¿O confías en lo que tú sabes? No, debemos de aprender a confiar, ¿verdad?, en la voz del Señor. Mire lo que dice acá, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre común, ¿verdad?, dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Había una hermana que estaba diciendo que venía su hermana y no entendía nada, ¿verdad? Pues sí, si Dios no le abre su corazón, ¿quién lo puede hacer? ¿Verdad? Con todo el corazón quisiéramos que abriera su corazón el Señor. Pero bueno, es el Señor, esta es una obra del Señor, ¿ve? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando tú no entiendas algo, pídele que sea el Señor, porque es el Señor que tiene que abrir nuestro entendimiento. Mira lo que sigue diciendo. Pero cuando somos regenerados, cuando ocurre esa obra soberana del Espíritu Santo de Dios que nos regenera, que nos hace nacer de nuevo, estando muerto nos da vida, su Espíritu de Él nos da vida, ¿ve? Allí es cuando comenzamos entonces a tener ese deseo por querer saber más del Señor, tener ese deseo, ¿verdad?, por querer aprender. Eso nace de Dios. Entonces, mira lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Versículo 10. Dice: por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, a usted nadie le puede leer su mente. Solamente usted sabe lo que está pensando. Bueno, así es Dios. El único que sabe lo que piensa es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para entender lo espiritual, nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber ese deseo ardiente, amados. Vuélvase un niño con anhelo, con deseo, que el Espíritu Santo de Dios le hable. Que usted pueda escuchar ese sentir del Señor. Entonces dice aquí que no lo puede entender. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es lo que recibimos, el espíritu que proviene de Dios. Ahora, pregúntese. Imagínese, usted no tiene cualquier cosa, hermano. Usted no tiene la vida de un sapo, de una rana. No, usted tiene la vida del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Imagínese lo que tenemos dentro. Al Espíritu Santo del Señor. Y usted cree que si tenemos al Espíritu Santo del Señor es para que sigamos viviendo igual. No. Si es santo, Él quiere que este templo sea santo. Entonces dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Aparte de que para santificarnos. También dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, es el Espíritu Santo de Dios el que nos va enseñando, nos va revelando todas las cosas que nos ha dado. Imagínense, dice el apóstol Pablo que somos coherederos con Cristo. ¿Me entiende? Coherederos con Cristo. O sea, lo que tiene Cristo lo tenemos nosotros. ¿Ve? Pero claro, con la mente carnal dices tú, pero qué cosa, qué loquera dices tú, ¿verdad? Pero con la mente espiritual te gozas por dentro de tu corazón, porque dices tú, wow. A mí, que soy tan... Y Dios me ha llamado para esto. Entonces, Él nos revela las cosas que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, yo sé que a veces la gente, ¿verdad? Quizás quisiera que pura la cosa del mundo uno hablara y que... No, nosotros debemos, conversaciones tienen que ser de esas cosas que el Espíritu Santo del Señor realmente produce en el corazón. Escuche una conversación cuando está sentado con gente. Solamente escúchele hablar. De eso que está hablando es lo que hay en su corazón. Pero si está el Señor obrando también, de esa va a ser su conversación. ¿Me entiende? Entonces eso es muy importante. Entonces lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Entonces, tengamos humildad en nuestro corazón. ¿Ve? ¿Para qué? Para ser esas personas receptivas a la voz del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere esos corazones. ¿Ve? Dependencia realmente del Espíritu Santo para que podamos ser enseñados. Tengamos la humildad. Cuando tú vas a las Escrituras y quizás no puedes comprender el Espíritu Santo, ayúdame. ¿Ve? No diga cosas que a veces usted puede inventar. No, deje que el Espíritu Santo de Dios le enseñe. Tenga la humildad realmente en eso. Ahora, es verdad que Dios habla entonces personalmente, individualmente. Dios puede hablarte. Pero Dios también inspiró las Escrituras. Y este es un regalo glorioso que nosotros debemos de valorar. Mire lo que dice Pablo en la carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahora, nunca vaya a caer usted en la arrogancia esa o el engaño ese. No, ya el Espíritu Santo no habla ahora solamente a través de las Escrituras. No, eso es falso. Eso es falso, completamente falso. ¿Entiende? Y eso es lo que pasa muchas de las veces también. Y sin darse cuenta que lo que se está haciendo está rechazando, ¿verdad? Y esa experiencia no la vas a experimentar. Entonces, mira lo que dice ahora. Timoteo 2, 3:16. Toda la Escritura dice que es inspirada, o dicho de otra manera, soplada, ¿verdad? Por Dios. ¿Y cómo? Por medio de su Espíritu. ¿Útil para qué? Para enseñar lo que no sabes, para redarguir en esas cosas que estás mal,
y para corregirte, para enseñarte lo que es correcto e instruirte en justicia, dice. ¿Cuál es el fin de las Escrituras? Que el Espíritu Santo las inspiró a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Venga a ser una persona madura. Esa es la intención del Espíritu Santo. La intención del Espíritu Santo o el deseo del Espíritu Santo es llevarnos a la madurez. Venir a ser personas maduras. Entonces mire también el error que se comete. A veces solamente queremos dar estudio tras estudio tras estudio, dándole información a la gente pensando que estudio tras estudio tras estudio, la gente va a crecer. Y se ignora realmente al Espíritu Santo del Señor. Entonces lo que va a tener una gente con harta información, que al rato orgullosos van a estar, porque tienen harto conocimiento, ¿me entiendes? Pero ese no es Cuando tú realmente vas con un corazón humilde a las Escrituras, es muy posible que tus ojos se mojen, lloren a veces, porque el Señor te hablará, porque tienes un corazón tierno, deseoso, de que el Señor te hable a través de las Escrituras. Y tú verás cómo las Escrituras son un deleite. Y lo que el Espíritu Santo te va a hablar tampoco va a ir en contra de las Escrituras. ¿Me explico? Pero eso es muy importante. ¿De qué otra forma Dios nos puede hablar? Bueno, Dios nos puede hablar a través de su propia creación. A través de su propia creación Dios nos puede hablar. Lo que pasa es que tenemos que tener un corazón tierno. ¿Ve? Un corazón tierno para que Dios te pueda hablar. Pero dice que la creación habla por Dios. Y la creación incluye a los hombres. Y a veces personas que quizás ni conocen del Señor, pero Dios los puede usar como un burro. Así como usó, ¿verdad?, a aquel que lo corrigió la burra. ¿Me entiende? Pero lo que se requiere es un corazón, ¿qué cosa? Un corazón tierno. Que Dios te hable a tu interior. Amados, esa es la clave. Realmente para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos madurar. Es tener ese deseo ardiente que el Espíritu Santo del Señor hable a nuestro interior, nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, para así nosotros realmente poder cumplir con ese deseo de su corazón, que es madurar en el nombre de Jesús. Lo vamos a dejar allí, ¿ok? Vamos a ver alguna pregunta o alguna aportación más que le gustaría aportar. Estamos abiertos y deseosos de escucharle también. No todos a la misma vez, uno por uno. Póngase sobre sus pies y demos gracias al Señor. Dios es bueno. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por este privilegio que nosotros tenemos hoy, de que tú puedas hablarnos, Señor. Hablarnos a través de tu santo y glorioso Espíritu. Señor, de que tú puedas morar dentro de nosotros. Y de que hoy podamos caminar, Señor, con una convicción de seguridad que esa obra que tú has comenzado por medio de tu Espíritu, Señor, tú la vas a perfeccionar. Ayúdanos a mantenernos con ese corazón tierno, con ese corazón humilde, con ese corazón siempre quebrantado. Señor, cuando tu Espíritu Santo nos muestra que hay cosas que no se están haciendo de la manera como tú quieres. Enséñanos, Señor, a no ser soberbios, porque tú resistes al soberbio. Enséñanos a ser tiernos. Enséñanos, Señor, a no ser adúlteros, amando más al mundo que a ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos cela, nos anhela. Gracias porque podemos ver por medio de las Escrituras, Señor, el deseo de tu corazón. Nos quieres completo, nos quieres total. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón cada día más, Señor, pueda sentir ese anhelo y ese deseo ardiente de ti, en el nombre de Jesús. Al que esté dormido, despiértalo. Al que esté muerto, dale vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Y te doy gracias en este momento, Señor. A ti te bendecimos, te adoramos. Vamos, levante un momento sus manos ahí. Adore al Señor con sus propias palabras. Señor, te adoramos. Te damos muchas gracias, Señor, por la obra de tu santo y glorioso Espíritu. Espíritu de Dios, tú eres real.
Espíritu Santo, tú eres real. Oh Señor, que nuestros corazones, Señor, tengan hambre y deseo de escucharte. Abre nuestros oídos, Señor, si se han cerrado. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver, Señor, la obra de tu Santo Espíritu que tú estás haciendo dentro. Oh, te damos gracias, Señor, por tu santa y gloriosa presencia dentro de nosotros. Gracias por dignarte, Señor, en morar en nuestro corazón. Gracias por recuperarnos. Gracias por ser tú, Señor, nuestro Padre. Gracias por no dejarnos huérfanos, Señor. Y a hoy poder tener la convicción de que somos tus hijos por ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias con todo nuestro corazón. Señor, te adoramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te decimos que tú eres santo, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor. Oh, que tu gracia es una realidad, Señor, es un poder de vida, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestro corazón. Haz que nuestros corazones repudien la soberbia, Señor, la arrogancia, la prepotencia. Haz que nuestras almas, Señor, se vuelvan tiernas a ti, Señor, sumisas a ti, humildes, Señor, a ti, que podamos reconocer, Señor, la voz de tu Santo Espíritu cuando nos habla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, límpianos, Señor, de toda maldad en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras almas. Señor, purifícanos con el poder de tu Santo y glorioso Espíritu en el interior de nuestro corazón. Oh, esta obra es una obra tuya, Señor. Esta no la pueden hacer los hombres, esta no la puede hacer el conocimiento. Esto solamente eres tú, Señor, el que obras en el interior del corazón. No se trata, Señor, de habilidad humana. Se trata de tu poder, Señor, obrando en nosotros. Oh, cámbianos, transfórmanos, desarraiga de nosotros, Señor, todo deseo del mundo, toda aquella cosa, Señor, que es contraria a tu santa voluntad. Y haz que en nosotros, Señor, haya ese deseo ardiente de la santificación, de la pureza, de la inocencia dentro de nuestra alma, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne nuestros pensamientos, hable a nuestra conciencia, Señor. Que nuestras conciencias sean limpias, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido en esta preciosa noche. Señor, te damos gracias en este momento. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos.